Bien, como estás viendo en la sí puedes ver la pantalla, ¿verdad? Sí, se visualiza todo bien, todo correcto. Perfecto. Entonces, como puedes ver en la pantalla, el día de hoy sí vamos a hablar acerca de uno de los temas que ya se han mencionado en algunas de las lecciones y pues bueno, también han sido, ¿cómo se llama? También han hecho referencias en algunos de los artículos que leen o en los ensayos que entregan, que son las redes neuronales artificiales, RNA, ¿ok? Sus siglas. Este modelo es un modelo matemático que simula el aprendizaje. No simula en sí la mente, porque la mente es muy complicada, solamente simula el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, con este modelo y un conjunto de datos, se van a modificar ciertos parámetros. Ahorita vamos a ver quiénes son los parámetros y cómo se modifican para poder generar un resultado y este resultado va a ser, ¿cómo se llama? Un valor esperado que normalmente estaríamos hablando de tipo predicción, clasificación. Y entonces el aprendizaje es cuando hizo esa comparación de que si está acercado al resultado o no, y si no está muy acercado al resultado, entonces los parámetros de la red neuronal algunos se van a ir actualizando, se van a mover conforme al error que hubo con la clasificación, ¿ok? Y entonces se llama es aprendizaje porque va a aprender con un solo modelo a predecir todas las salidas esperadas, ¿ok? Un solo modelo. Este es un modelo de red neuronal. Y como vemos aquí abajo, está formado por neuronas de entrada, capas de neuronas ocultas y la capa de salida o simplemente salidas, ¿ok? Entonces, este modelo básico de redes neuronales se le llama perceptrón multicapa. Como vemos, el nombre de multicapa, pues es porque son múltiples las capas que puede llegar a manejar. Y este perceptrón multicapas es la base, como quien dice, para otras diferentes modificaciones de redes neuronales, ¿ok? Entonces, el funcionamiento de estas redes neuronales, que dijimos que es un modelo matemático, va a ser una conexión que van a estar representados por operaciones, bueno, que van a tener los valores de estas operaciones, ¿ok? A estas capas ocultas, nosotros vamos a ir definiendo cuántos niveles de capas ocultas vamos a tener. Si vamos a tener una, dos, tres o más. En los modelos, en la literatura, se ha recomendado que no sea más de dos capas ocultas, sin embargo lo puedes realizar, ¿ok? Bien, el número de capas no va en, en ocasiones o dependiendo del conjunto de datos, no va a hacer que los resultados sean mejores o peores, ¿ok? Sino que cada modelo necesita ser personalizado de acuerdo a un preentrenamiento donde se sabe ya más o menos cómo se comporta y se pueden ya ir generando los diferentes modelos o las diferentes arquitecturas. Ahora, de estas capas, ¿quiénes son las entradas? Pues bueno, es dependiendo del modelo que se va a estar realizando, lo que se vaya a clasificar, predecir, dependiendo, ¿no? O caracterizar simplemente. Entonces, estas son medidas muy específicas del problema a estudiar, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos una problemática y esa problemática está relacionada con diferentes variables y estas variables son medibles y cuantificables, por lo tanto, esas medidas van a estar representando aquí las entradas. La salida sería la clasificación de lo que se espera. Si se espera que sea
un valor numérico o ya una clasificación, por ejemplo, con diferentes, valga la redundancia, diferentes clases. Por ejemplo, uno de los ejemplos que vamos a ver en la próxima asesoría va a ser utilizando ya una aplicación para utilizar una red neuronal en esta aplicación para que veamos ya más o menos cómo funcionaría y que no solamente veamos ahorita los temas con pura teoría, sino que veamos un poco a qué se refiere cuando dice que clasifica y encuentra resultados. Bueno, ¿y cómo lo hace? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, el cómo lo hace, cómo se hace con el modelo y ya la próxima semana llevar un poquito la práctica. Estas prácticas son nada más como un valor agregado, digamos, del módulo. Van a tener o tienen más adelante una materia que son las redes neuronales. Bueno, clasificaciones y estaríamos hablando ahí ya de con redes neuronales, ¿ok? Entonces, por el momento me gustaría que comprendamos el término de los que va a estar formado, ¿ok? Entonces, para empezar, esas entradas se van a conectar con el siguiente nivel, con la siguiente capa, que estas capas son capas ocultas. Cada una de las neuronas de entrada se va a comunicar con una línea, aquí lo vemos representado con una línea a cada una de las capas ocultas. Estas líneas van a ser los pesos, ¿ok? Estas conexiones son los pesos que van a estar conectándose con cada uno y esta neurona se va a conectar con cada uno de estos. Entonces tenemos este grafo que está representando esta red. Ya vimos que entonces un nivel superior se va a comunicar con un nivel inferior, ¿ok? Y ahora, aquí vamos a empezar a ver cómo se hace la simulación del aprendizaje, ¿ok? No es en sí aprendizaje. ¿Ok? Entonces, no estamos simulando en sí las neuronas. Digamos que utiliza un poco el funcionamiento en sí que tienen las neuronas. Por eso es que se les llamaron redes neuronales artificiales, ¿ok? No estamos simulando del todo a las neuronas, solo estamos simulando el aprendizaje. Entonces, esta comunicación va a estar representada por un resultado que está, ¿cómo se llama? Está dado por la suma de cada una de las entradas con los pesos, con cada uno de los pesos sería esta neurona con esta, más esta con esta, más esta con esta, y ya tenemos un valor y a ese valor se le agrega una función de activación y ya ese valor de la activación es el que se va a estar guardando aquí. Y así hacemos por cada una de las neuronas de la capa oculta. Y luego nos vamos, si en este caso tenemos una siguiente capa oculta, ¿ok? Entonces va a ser lo mismo. Cada una de estas neuronas se va a comunicar con cada una de las otras neuronas. Aquí tenemos un número muy parecido, pero el número va a ser conforme nosotros decidamos. Lo veremos en la próxima semana. Entonces, aquí también vamos a tener este resultado va a ser la suma de todas las neuronas por sus pesos y luego vamos a aplicar una función de activación que viene siendo como ese proceso de sinapsis que sucede con las neuronas, ¿ok? Y lo mismo tenemos aquí en las de salida. Ok, esa es es el proceso de ida, ¿ok? Entonces, el proceso de ida está aquí. Ahora, va a haber una comparación entre el resultado que me dio aquí, lo vamos a comparar con el resultado real, ¿ok? Y de acuerdo a ese valor o la diferencia de ese valor, va a haber un desciende de gradiente.
una función de descenso de gradiente. Entonces va a haber una retropropagación. Es decir, nos vamos a ir hacia atrás y cada una de estos pesos van a estar actualizándose de acuerdo a una cierta función, a una ecuación dada por una función que está multiplicada por un factor que está representado con un valor que sería como la tasa de aprendizaje, y nos vamos a ir para atrás para ir actualizando cada uno de los pesos, ¿ok? Entonces actualizamos los pesos. Ahora viene un segundo conjunto, dato de ese conjunto de datos que recolectamos para poder entrenar nuestra red. Y entonces vamos a hacer para cada uno de los datos del conjunto, vamos a ir corrigiendo los pesos, ¿ok? Y a este ajuste es el que va a ir dándonos el aprendizaje, ¿ok? Y se le llama a este tipo de modelo, un modelo supervisado. ¿Por qué es supervisado? Porque hay un conjunto de datos del cual sí sabemos a la clase a la que pertenece, y entonces va a haber un valor de el error cuadrado de la suma del el error cuadrático, la raíz de la suma de los errores de cada uno de los valores, ¿ok? Y este valor va a ser el que nos va a estar supervisando. Cuando el valor de los errores sea la suma de todos los errores, aplicando ya una cierta, pues sí, una cierta operación, sea llegue a un punto menor específico, ese valor que está supervisando va a decir, ok, ya la mayoría de las neuronas aprendieron, la mayoría de los valores que se esperaban fueron correctos, entonces vamos a supervisar que se está dando el aprendizaje, y entonces llegado ese momento detenemos el aprendizaje. Ahora, el resultado que se va a obtener van a ser estos pesos que se identificaron, ¿ok? Entonces, cada uno de estos pesos se fue actualizando con cada uno de los procesos, ¿cómo se llama? De corridas, ¿ok? Al número de corridas de todo el conjunto de datos se le llama época, ¿ok? Entonces, el aprendizaje está dado por una cantidad n de épocas, por ejemplo, 1800 o 2000 o 5000, dependiendo. Eso no lo vamos a obtener en el proceso ya de experimentación. Como hay diferentes valores que nosotros vamos a ir dando personalizadamente por cada uno de los modelos que proponemos, muchos consideran que esto es un proceso, ¿cómo les llaman? Artesanal. No es cierto, no es artesanal, en realidad no es una artesanía, ¿no? Pero sí es un modelo muy personalizado que también está relacionado con la experiencia que vayamos aprendiendo cada vez que realicemos un proceso de entrenamiento de redes neuronales, ¿ok? Entonces, esa sería la forma así como básica del aprendizaje, y estos pesos, retomamos, estos pesos que nos dan, es lo que vamos a utilizar ya como resultado final para un proceso de, por ejemplo, de clasificación. Entonces, para cada para cada dato nuevo, nosotros vamos a tener la misma cantidad de entradas, la misma cantidad de neuronas, y lo que desconocemos es la salida. Entonces, vamos a proporcionar, vamos a realizar las operaciones solo de ida, que van a ser estos pesos que ya encontramos y son fijos ya una vez que se haya entrenado. Entonces, vamos a ir encontrando cada uno de los valores aplicando las operaciones para cada una de las neuronas y luego para cada una de las neuronas de esta otra capa hasta obtener aquí en este modelo tenemos un solo resultado. Pueden ser 2, 3, 4, dependiendo de cómo
definamos el modelo y entonces ya obtenemos lo que se esperaba. Y entonces es como vamos a clasificarlo como clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, si tuviéramos una salida. O si tuviéramos dos salidas que me indique femenino, masculino, por ejemplo, en especies de pajaritos, pues ya tendríamos ahí dependiendo de las medidas que les demos, vamos a tener esa clasificación. Supongamos que son pajaritos, ¿no? Ya dijimos. Ok, y a lo mejor hay, no sé, hay diferentes tipos de cotorritos, ¿no? O sea, de cotorros, ¿no? Y entonces a lo mejor vamos a tener la medida de las alas, la medida que tienen, por ejemplo, del pico, las patas, no sé, cada una de estas características las medimos y supongamos que tenemos dos tipos de cotorritos, el australiano y no me acuerdo cómo se llama el verde, bueno, llamémosle así muy arcaicamente australianos y verdes, ¿sale? Entonces, ahí si tenemos dos, nos va a ir diciendo, por ejemplo, tendríamos, una de las opciones que tendríamos es que uno es la clase, no sé, australiana y dos es la clase de cotorritos verdes, no sé cómo se llamen, ¿ok? Y luego tendríamos dos neuronas, uno es para hembra y otro es para macho, y entonces ya nos daría el resultado si es hembra, si es macho y el tipo de color. Bueno, no de color, el tipo de la especie, ¿ok? Eso sería un posible ejemplo. Lo mismo sucede con las diferentes representaciones ¿cómo se llama? De modelos para las clasificaciones, por ejemplo, lo que he visto en los resultados de artículos que han enviado, bueno, ensayos que han enviado, por ejemplo, las clasificaciones de la clasificación o identificación de si es cáncer o no es cáncer en una ¿cómo se llama? En una parte muy específica. Entonces se saca una radiografía, de esa radiografía se convierte, bueno, sabemos que tiene una representación matemática esa imagen y luego a lo mejor se hace un tipo de selección de bordes y luego se tiene toda la matriz, ¿cómo se llama? Esa matriz se convierte en un vector y ya tendríamos ¿cómo se llama? Aquí a los datos de entrada y pues bueno, ya después, dependiendo de cómo sea, pues tendríamos el modelo. Nada más para que se den una idea, no es que vayamos, bueno, hay un conjunto de datos de la aplicación que vamos a utilizar la próxima semana, que es el que me gusta, ¿cómo se llaman? Los datos, porque ya están, digamos que seleccionados y ya podemos saber más o menos con claridad a qué se refiere, ¿ok? Para que nuestras prácticas, así como lo que vayamos a ir haciendo, es esa parte de experimentación y que nos vayamos dando una idea de a qué se refiere de los procesos que nos muestran los resultados en esos artículos para que nosotros más o menos entendamos. No lo vamos a hacer como una actividad para entregar porque, vuelvo a insistir, tienen una materia que se va a dedicar a eso y nosotros lo vamos a hacer así ya sin tanta complejidad porque es nada más un proceso para que llevemos a la práctica un poquito de lo que estamos viendo, porque en realidad es mucha la información, si te has percatado de las lecciones y ¿cómo se llama? Los retos, es mucha la información y es nada más para darle un poquito de sentido. Entonces, esto es una red neuronal artificial. Este es el perceptrón multicapas y dijimos que lo que simula es el aprendizaje. Y aprende, en este caso, dependiendo de la actividad, a clasificar o a predecir. Y entonces, pues bueno, esto es parte del tema que quería empezar a comentarles para que la próxima semana, que ya tenemos nuestra última asesoría, pues vamos a estar trabajando con una aplicación. Déjame.
Uy, ¿cuántos archivos tengo abiertos? El Hueca, ¿dónde está? El maldito Hueca. Válgame Dios, no creo que aquí no está. Aquí está. ¿Ok? Con esta aplicación, pues vamos a estar trabajando ya en la próxima semana y voy a publicar tal vez un conjunto de datos y el software para que igual y lo tengan para que quienes quieran ir siguiendo la aplicación, ¿ok? Pero esto, digamos, les vuelvo a insistir, es información adicional. Ninguno de los retos se va a utilizar, ¿ok? Es nada más para que tengamos un poco la noción de los procedimientos para que también entendamos por qué a veces es importante que se mencionan en algunos artículos la forma de los datos, la metodología, parte de la metodología, que podamos un poquito entender lo que estamos leyendo. Y pues bueno, este tema de redes neuronales artificiales, pues era el tema que quería comentar el día de hoy como asesoría. Bueno, no sé si por el momento hay alguna duda o queda clara la información. Todo claro, realmente sí. Es un tema complejo a lo que he leído, sí. Y principalmente cuando se tocan los temas matemáticos de vectores y matrices y álgebra lineal, sí, noto que tiene su... Eso digamos que estaría ya si tú tuvieras que estar programando, no sé, ahorita lo más nuevo es en ¿cómo se llama? Python. Python. Una que tiene, si pudiera tener las herramientas para poder programar una red neuronal así con menor dificultad. O bueno, igual y en MATLAB también están, ya es relativamente fácil de hacerlo, ¿ok? Sí. Entonces, pero eso estaríamos hablando si estuvieras en una, no sé, maestría en ciencias, en una tipo de ciencias relacionados con la informática o sistemas computacionales, la computación en sí. Sí, sí, se Entonces, de comprende. hecho, es interesante. Si tú en algún momento quieres estudiar una maestría, pues sería muy bonito, la verdad. Verías, te causaría tal vez algunos problemitas, algunos días por no dormir bien, por tener que hacer tareas y entregar y todo eso, pero al final es una experiencia grata. Sí, se comprende. De hecho, por ejemplo, yo tengo muy claro, hay ciertas canciones que las tengo muy grabadas que cuando las escucho me dan cierta nostalgia porque eran las que ponían mis compañeros en el laboratorio cuando teníamos que entregar alguna tarea y nos quedábamos ahí todos en el laboratorio. Sí, Entonces, pues sí. sí. Entonces sería bueno, ¿cómo se llama? Si en algún momento decides. Entonces, ya vimos que con respecto al tema que vimos ahorita no hay problema. ¿Dudas sobre alguno de los temas o lecciones o retos? No, personalmente por el momento todo claro, solamente lo de batallar en hacer un ensayo que tiene su complejidad al agregar citas y que Sí, sean de nuestras propias palabras, pero al mismo tiempo, pero pues tiene citar, ¿no? complejidad ahorita porque no sé, me imagino que no habías escrito ensayos así formales. No, en lo absoluto, realmente recuerdo que ni en prepa, sinceramente creo que nunca escribí un ensayo más que en primaria. Es que lamentablemente la educación aquí en la prepa como que si no han comprendido la importancia y relevancia de revisar esos detalles y tampoco no los puedo juzgar a los profesores de que en prepa, pues, por ejemplo, si es una pública, no manches, imagínate, ahí sí se tienen que revisar y si te lo entregan en documento y revisarlo y entregarlo a la siguiente semana, pues y todos Sí, al mismo tiempo te los tienen que entregar ahí en la prepa, ¿no? No cuestiono, porque si es difícil, imagínate ya nada más a veces con que entregues y con que tenga las mayoría de las características que sí portada en tantas hojas y ya cumple, ¿no? Pero sí, sí, sí. lo adecuado sería ayudarlos a ir formando ya
con una estructura fija a lo que se refiere la redacción de ensayos. Sí, 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 lo comprendo, maestra. Sí, realmente considero que es importante. Yo que generalmente me baso mucho en eso de escribir bien, no sé por qué, es algo ya más personal, pero No, pues creo que explicar, es una muy buena costumbre que estás formando. Me agrada que hayas comentado eso. sí, es que Sí, prácticamente creo que lo mejor es explicarse, ¿no? En date a determinadas entender, palabras, sí. sí, darse a entender y evitar conflictos. Yo casi lo hago con esa intención de explicar correctamente lo que trato de decir y se entienda, aunque tampoco usando palabras más trilladas, porque, digamos, he hablado de temas informáticos y créeme que muchas veces no me entiende. Sí. A veces es muy importante. De hecho, la redacción no es un proceso que aprendamos así como rápidos. Va a ser conforme la práctica. Pero un documento también no es que lo hagamos de un día para otro, porque tiene un poco su complejidad. Primero encontrar la información, entender la idea, estructurar en tu mente cómo lo quieres expresar y después empezarlo a redactar y que cuando estés redactando te estés basando, por eso cuando estés haciendo la estructura ya de lo que leíste, sepas de cuáles son las ideas y de qué bibliografía, de qué referencia vas a, sacaste esa idea para Sí, que cuando estés escribiendo ya tengas más o menos la cita de dónde sacaste esa información. Por eso en el pasado, muy pasado, muchos años, en la licenciatura, por ejemplo, nos enseñaban la parte esta de investigar y de hacer tu documento. Nos pedían tarjetas de fichas bibliográficas. Y entonces en esas fichas bibliográficas escribíamos la idea de lo que queríamos poner y la cita de donde sacábamos. Entonces ya íbamos teniendo ya fichas bibliográficas con las citas y otra con las referencias. Entonces ya la información al final pasábamos ya nada más la información y ya teníamos de cierta forma las citas, porque ya en las fichas, esos cartoncitos donde escribíamos la información, ahí poníamos el autor y el año y hacíamos referencia pues hacíamos, ay, valga la redundancia, a una referencia. oh, sí, sí, yo recuerdo, creo que sí, sí recuerdo de las fichas técnicas o Fichas bibliográficas, fichas sí. bibliográficas, exactamente. Y luego nos encargaban nuestra cajita y ahí con con las fichas. Bueno, era entretenido en aquel entonces, ¿no? Ahorita a lo mejor con la computadora, pues se vuelve, a lo mejor se puede volver un poco tedioso, pero si no tiene, si bien es cierto que no vas a hacer unas fichas bibliográficas como tal, sí de donde vayas leyendo, vayas escribiendo y al mismo tiempo vayas poniendo la cita de dónde obtuviste esa información, porque con el autor y el año podemos hacer referencia podemos ir a buscar la referencia de dónde se obtuvo esa información. Que hacerlo hasta el final, imagínate, ya cuando leíste todo, pues de dónde lo saqué. Es Sí, un poco sí, más exactamente. Sí, complicado, aunque lo podemos hacer porque como ya tenemos la referencia, abrimos, casi ahorita ya todo es digital, abrimos el enlace y ya tenemos ahí el documento y dijo, ah, sí, ya como lo escribiste, este párrafo lo saqué de aquí. sí, exactamente. Bueno, pues espero vayas ya agarrando un poquito más de confianza porque cuando vayas a hacer tu reporte de prácticas profesionales vas a necesitar hacer un marco teórico con citas, ¿ok? Ah, Y para gracias que ya por no tengas ya no tengas esa problemática de que, ay, caramba, ¿qué es o cómo se hace? sí, 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 se entiende, pero gracias por mencionarme eso. Es Sí, lo que o he estado. sea, ponle atención porque lo vas ya esto es antes de que ya para que te den tu título, o sea, antes de que te den tu título es como uno de los requisitos que debes de hacer. Entonces, es un reporte de prácticas y ese reporte de prácticas, pues bueno, tiene una estructura y normalmente esa estructura es un pequeño marco teórico.
No, sí se Y un entiende. marco teórico es la recopilación de la información donde fundamentas todo lo que utilizaste y ahí tienes que utilizar citas. Sí, he leído en comentarios que bueno, los maestros encargados de la estadía son medio estrictos con temas así de la documentación y Sí, entrega de... es fundamental que esté bien escrito y que sobre todo que no haya plagio. Ahorita a lo mejor no sé si haya aquí el modelo de tesis o cómo esté, pero por ejemplo en ciertas universidades donde sí todavía se sigue entregando tesis, ha surgido con las noticias de estos candidatos, pues no sé de qué son, ¿verdad? Así del, O sí, del Poder magistrados. Judicial, No me algo así, acuerdo pero no. quiénes son de la UNAM que hicieron ¿cómo se llama? Que su tesis es plagio y que ya está, la están denunciando y bueno, un montón de complicaciones y luego quien sale de cierta forma mal parada, pues es la institución educativa, porque entonces la parte es, ¿cómo es que tus profesores no se dieron cuenta que todo era un plagio? Entonces, por eso nosotros tenemos ese compromiso de sus documentos cuando tienen citas, decirle, esto es plagio, o sea, esto no se vale, vuélvelo a hacer. O sea, no es una parte de que, ya te vamos a correr. No, siempre hay opciones. Mira, no es bueno por esto y por esto. Así es que lo que te sugiero es que todo lo que copiaste y pegaste lo vuelvas a escribir en palabras propias y pongas la cita de donde lo encontraste. Sí, 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 creo que argumenta bastante bien el por qué, pues, realmente. Sí, Sí, porque sí, sí, es importante, ¿no? ¿Cómo se llama? No escribir bien y no apropiarte de las ideas de los demás. De hecho, actualmente también ya está empezando a haber un poco de conflicto con el plagio en contenidos de redes, ¿cómo se llama? Redes sociales. sí, sí lo he visto por eso de las imágenes y arte y Ajá, principalmente lo de he hecho visto también la polémica de hace poco de la demanda que le hizo, ¿cómo se llama? Yo la, yo la referencio a veces como la Paquita británica. ¿Cómo se llama? La de Rolling in the Deep. sí, Rolling in the Deep de Basket Sounds o Adele. No, 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 Adele Adele, ¿verdad? demandó a ¿cómo se llama? En la que se casó Ah, con es Nodal. cierto, sí, 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 recuerda. La que se casó con Nodal, hombre. Bueno, a Ángela. La demandó porque en Sí, su canción que sacó con esta Yuridia, el inicio era plagio de todas las notas musicales del inicio ¿cómo bueno, de la parte del coro de su canción. sí, Y creo que sí ganó. sí, tengo entendido que sí, 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 recuerdo que leí algo relacionado a eso. Entonces, bueno, de aquí la importancia de que digan, ay, ¿yo para qué estudio si no voy a, ¿cómo se llama? Yo voy a ser influencer. Bueno, pues ahorita ya va a aplicar para ellos, no hacer copia ¿cómo se llama? De contenido. Eso es plagio. Sí, Deben de ser, ¿cómo se llama? O si lo hacen es mencionar que no son ideas de ellos o pedir los permisos. sí, creo que es lo ideal porque en YouTube tengo entendido que ahí sí son medio delicados con el tema de videos, Sí, cosas sí, así. no puedes pasar, poner de fondo ninguna canción que no tengas tú un permiso o que no hayas pagado. Y esa Sí, es sí, la algo. importancia de saber esta parte de el respeto de las ideas. No, y se comprende, maestro, pero sí es, de hecho, aunque no me crea, también es primera vez, ahora que estoy en la UBET, que visualizo este tipo de temas de derechos de autor, porque al menos en la prepa, o que yo recuerde secundaria, nunca se tocó muy directamente el tema de referencias, más que en No, pues primaria, como es le que como te comenté. comento, es para los profesores a lo mejor es un poco difícil. Es un poco difícil, porque sí he visto que los mandan a investigar y los chicos lo único que hacen es copiar, pegar y imprimir. Y las Sí, referencias y sí, las citas, o sea, todo eso es plagio. No te pidieron que recopilaras investigación, sino investigar. Pero bueno, ya eso son cuestiones éticas, ¿no?
y Sí, morales. realmente. Pero bueno, si no hay algún comentario o pregunta, nos vemos la próxima semana y pues bueno, qué bueno que estás haciendo tu esfuerzo para hacer un documento con citas y que todo salga conforme a lo que se está solicitando. Sí, es lo ideal, maestra. Y más ahora que me dijo de las prácticas, créame que Sí, no, toma en cuenta esto, ¿eh? No, no es por presionarte para el futuro, es simplemente para que cuando llegue el momento tú ya llegas, yo ya lo sé hacer y no batalles. O sea, sí, parte sí, de sí, las tareas es para que cuando llegues en un futuro en una actividad, ya sea de prácticas o que es servicio social o que estés trabajando, pues ya más o menos estés un poco acostumbrado. sí, se entiende. No, de una u otra manera esto me ha ayudado, pues, a mejorar prácticamente mi léxico y Sí, la redacción. expresión de ideas. Sí, La expresión de ideas escritas no es sencillo porque a veces, de hecho, lo vemos cuando queremos escribir un correo que de pronto escribimos mucho y digo, ¿qué quise decir? O escribimos tan poco que tampoco se entiende. sí, sí, exactamente. Algo así. Así Me como que pasa. sí, ni mucho, pero tampoco tan poquito. Sí, exactamente. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Vamos a hacer ya una práctica con Hueca para Sí. predecir, bueno, clasificar con redes neuronales, ¿ok? Les paso la publicación de preparación en la sección de avisos para el que quiera, ¿cómo se llama? Ya tenga todo más o menos listo y empecemos a trabajar más o menos de la misma forma, ¿ok? De mi parte está perfecto, maestro. Espero pues, estar ahí en la siguiente sesión y muchas gracias por esta sesión principalmente. Ok, bueno, pues que tengas bonito fin de, bueno, de día, bonita Sí, noche. Ok, hasta luego, que estés hasta bien. luego, maestra. Excelente Bye. noche. Gracias.